La mañana era fría, tanto que el aliento de Anita y su madre se transformaba en pequeñas nubes blancas frente a sus rostros. Los árboles, desnudos por el invierno, crujían con el leve movimiento del viento, mientras la tierra bajo sus pies parecía congelada. Anita, una niña de solo 8 años, no comprendía del todo lo que estaba pasando, pero el apretón de su madre en su mano se sentía más firme de lo normal. Caminaban en silencio hacia el pequeño corral, donde 2 cerdos jugueteaban en la tierra sin prestar atención al mundo que los rodeaba. De repente, su madre se detuvo. Respiró profundamente y, sin soltar la mano de Anita, se agachó para quedar a su altura. La miró fijamente, con una mezcla de tristeza y algo que la niña no podía identificar, y le dijo con una voz que intentaba sonar firme: «Anita, escucha bien. Tengo que irme por un rato, pero no te preocupes. Quiero que cuides de estos cerdos mientras vuelvo, ¿de acuerdo? Te prometo que no tardaré». Anita frunció el ceño, confusa. Sus ojos oscuros buscaron respuestas en el rostro de su madre. «¿A dónde vas, mamá? ¿Por qué no puedo ir contigo?», preguntó con un leve temblor en la voz, mientras sus manos empezaban a aferrarse a la tela del vestido de su madre. La mujer desvió la mirada un momento, como si esas preguntas fueran más difíciles de responder de lo que había imaginado. Finalmente, acarició el cabello de Anita con un gesto rápido y algo torpe. «No te preocupes por eso, pequeña. Volveré antes de que te des cuenta. Sé una niña fuerte, ¿sí?». Sin esperar más preguntas, se levantó y empezó a caminar. Anita la vio alejarse, primero con pasos lentos y luego más rápidos, hasta que su figura se perdió tras el horizonte. La niña se quedó allí, inmóvil, abrazándose a sí misma mientras trataba de comprender lo que acababa de suceder. «Volverá pronto», susurró más para convencerse a sí misma que a los cerdos, que gruñían distraídos mientras revolvían la tierra. Con el pasar de las horas, Anita hizo lo que su madre le había pedido. Se acercó al corral, les habló a los cerdos como si fueran sus amigos y trató de mantener su mente ocupada. «Mi mamá volverá. Dijo que no tardaría. Ustedes también la escucharon, ¿verdad?», les decía, mientras uno de los cerdos la miraba con ojos brillantes antes de seguir comiendo. Sin embargo, el tiempo transcurrió lentamente. El sol empezó a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Anita se sentó junto al corral, con las piernas cruzadas y los brazos rodeándolas, mientras el frío comenzaba a calarse en su delgada ropa. Su mirada no se apartaba del camino, esperando ver aparecer a su madre en cualquier momento. «Ya casi es de noche. Seguro que está por llegar», murmuró, aunque una pequeña parte de ella empezaba a dudar. La noche llegó finalmente, trayendo consigo un manto de oscuridad y un frío más cortante que nunca. Anita se estremecía, abrazándose a sí misma mientras miraba la luna que iluminaba débilmente el campo. El miedo comenzó a crecer en su pecho y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Mamá, ¿dónde estás? Dijiste que volverías pronto», susurró al aire, como si el viento pudiera llevarle su voz a su madre. Los cerdos, ajenos a su angustia, dormían apaciblemente en una esquina del corral. Anita se arrastró hasta ellos, buscando algo de calor. Se acurrucó junto a sus cuerpos tibios y cerró los ojos, intentando imaginar que su madre estaría de vuelta al amanecer. Pero en el fondo de su pequeño corazón, algo le decía que eso no iba a suceder. Las palabras de su madre, que al principio habían sido su consuelo, ahora se sentían vacías, como un eco que se desvanecía en la inmensidad del campo. El viento aullaba entre los árboles y las sombras se alargaban en la noche. Anita entendió, con una claridad que rompía su inocencia, que estaba completamente sola. Los días que siguieron a la partida de su madre fueron los más duros que Anita había vivido,
Una niña de 8 años, enfrentándose al mundo sin nadie que la abrazara, sin nadie que le hablara, sin nadie que le dijera que todo iba a estar bien. Cada amanecer era una lucha por sobrevivir, un enfrentamiento con el hambre y el frío que parecían no tener fin. La primera mañana, Anita despertó con el estómago rugiendo. Se sentó bajo un árbol cercano al corral y abrazó sus piernas, tratando de calmar el vacío que sentía por dentro. Los cerdos, con sus gruñidos y movimientos lentos, parecían ser los únicos en notar su presencia. «Tengo hambre, igual que ustedes», dijo, su voz apenas un susurro, mientras miraba a los animales que revolvían la tierra buscando algo que comer. El tiempo avanzaba, y Anita pronto comprendió que quedarse esperando no iba a cambiar nada. Se levantó, tambaleándose por el cansancio, y decidió buscar algo que pudiera llenarla, aunque solo fuera un poco. Caminó por el campo, con sus pequeños pies descalzos hundiéndose en la tierra húmeda, apartando ramas con sus manos llenas de pequeños raspones. De vez en cuando encontraba frutos en los arbustos, pequeños, secos y amargos, pero suficientes para engañar a su estómago por unos momentos. «Esto es mejor que nada», se decía mientras mordía uno de los frutos, cerrando los ojos para imaginar que era algo delicioso. Tal vez un pan dulce o una galleta como las que su madre le daba antes. El hambre era constante, pero al menos había agua. En un arroyo cercano, Anita se arrodillaba todos los días, hundiendo sus manos en el agua helada para beber. Mientras lo hacía, hablaba con el arroyo, como si fuera una persona. «Gracias por estar aquí», murmuraba, dejando que el agua aliviara su garganta seca. «Si no fuera por ti, no sé qué haría». Los cerdos, mientras tanto, se convirtieron en algo más que simples animales. Cada vez que Anita regresaba al corral, les hablaba como si fueran sus amigos más cercanos, los únicos que podían escucharla. «¿Saben? Creo que si seguimos juntos vamos a estar bien. Mamá volverá algún día», les decía mientras acariciaba sus lomos gruesos. Los cerdos respondían con suaves gruñidos, como si le estuvieran dando fuerzas para seguir. Las noches, sin embargo, eran lo peor. El frío era despiadado, envolviendo todo en una oscuridad helada que hacía temblar a Anita, incluso cuando estaba acurrucada junto a sus dos compañeros. A veces lloraba en silencio, hundiendo su rostro entre los animales para buscar el poco calor que sus cuerpos podían ofrecerle. «No se vayan, ¿sí?», les susurraba con los ojos cerrados. «Si ustedes me dejan, de verdad estaré sola». Los cerdos no se apartaban de ella. A su manera, parecían entender que eran todo lo que Anita tenía. La niña pasaba las noches hablando con ellos, contándoles lo que sentía, aunque sus palabras a menudo se quebraban por el llanto. «¿Ustedes creen que mamá volverá?», preguntaba, aunque sabía que no había respuesta. «Yo quiero creer que sí, pero me da miedo que no lo haga». Los días pasaban, uno tras otro, y cada amanecer era una repetición de la misma rutina. Anita recogía frutos, bebía agua y volvía al corral. Pero aunque la rutina era dura, su corazón se aferraba a una pequeña chispa de esperanza. Su madre tenía que regresar, tenía que hacerlo. Mientras tanto, los cerdos seguían siendo su única compañía, un tenue recordatorio de que aún había algo vivo junto a ella, algo que no la había abandonado. El frío, el hambre y la soledad intentaban quebrarla, pero Anita, aunque pequeña, demostraba una fuerza sorprendente. Se negaba a rendirse, aunque cada día se sentía más cansada, más vacía. Había algo en su interior, algo que la hacía seguir adelante, porque aunque su mundo parecía haberse detenido, ella sabía que debía mantenerse en pie, y con cada paso, con cada noche cruel y cada día de lucha, Anita aprendía lo que significaba sobrevivir, aunque fuera sola. Con el paso de los meses, el tiempo comenzó a moldear a Anita de una manera que ni ella misma habría imaginado.
La niña que un día lloró sola bajo las estrellas, temblando de frío y hambre, ahora se había convertido en una sobreviviente. Su rostro infantil seguía siendo dulce, pero sus ojos habían cambiado. Ahora reflejaban una fuerza y determinación que solo nacen en quienes han enfrentado el abandono y el desamparo. Cada día era un nuevo desafío, pero Anita los afrontaba con una valentía que sorprendía incluso a la naturaleza que la rodeaba. Había aprendido a leer el lenguaje del campo. Sabía qué plantas podía comer sin enfermarse, cuáles debía evitar y dónde encontrar los frutos más frescos. «Tú no me vas a hacer daño, ¿verdad?», le decía en voz alta a un arbusto cargado de bayas rojas mientras arrancaba con cuidado los frutos que sabía que eran seguros. Había memorizado los senderos que la llevaban al arroyo y las horas en las que era mejor recoger agua para evitar encontrarse con animales peligrosos. Había improvisado refugios bajo ramas caídas y troncos huecos, donde podía protegerse de la lluvia y el viento. Incluso los cerdos, sus leales compañeros, parecían seguir sus pasos como si supieran que Anita era su líder. «Bueno, chicos, esta noche vamos a quedarnos cerca de las piedras grandes. Allí no entra tanto el viento», les decía mientras ellos gruñían suavemente, como si estuvieran de acuerdo. Sin embargo, por más que su cuerpo se adaptara a la vida dura del campo, había algo en su interior que no podía curar. En lo profundo de su corazón persistía una herida que no sanaba. Era el dolor constante, la punzada que sentía cada vez que recordaba el rostro de su madre, sus palabras antes de marcharse y la promesa que nunca cumplió. «Dijo que volvería», susurraba Anita algunas noches, mirando al cielo estrellado mientras abrazaba sus rodillas. Tal vez se perdió. Sí, eso debe ser. Mamá nunca mentiría. Ella tiene que volver». Pero había noches en las que la esperanza la abandonaba y su voz se quebraba mientras hablaba con los cerdos, quienes eran su único consuelo. «¿Por qué me dejó? ¿Hice algo malo?», les preguntaba con las lágrimas rodando por sus mejillas. No entiendo por qué se fue». En sus sueños, Anita a menudo veía a su madre. La soñaba regresando con los brazos abiertos, diciéndole que todo había sido un error, que nunca quiso dejarla, que la amaba. Y por unos instantes, en el mundo irreal de sus sueños, Anita era feliz. Pero el despertar era siempre cruel. Abría los ojos y veía la realidad. Estaba sola y su madre no había regresado. A pesar de todo, Anita no se permitía rendirse. Esa herida en su corazón, aunque dolía, también le daba fuerzas. Cada día era una oportunidad para demostrar que podía seguir adelante. Aunque pequeña, aunque sola, Anita había aprendido a ser fuerte, a cuidarse a sí misma y a los cerdos que ahora eran como su familia. Y así, con cada amanecer, mientras el sol iluminaba su cabello enmarañado y su rostro decidido, Anita se levantaba, enfrentando un nuevo día con la esperanza, por muy pequeña que fuera, de que algún día su madre cumpliría su promesa y volvería a llevarla a casa. Era un día como cualquier otro. Anita, ahora más fuerte y más sabia, cuidaba de sus cerdos en el pequeño refugio que había construido con ramas y hojas secas. Su vida, aunque dura, tenía una rutina, y esa rutina le daba cierto consuelo. Pero ese día, el viento parecía traer algo distinto, un presentimiento extraño que hacía que el corazón de Anita latiera más rápido. Mientras recogía agua para los cerdos, un ruido extraño rompió la calma del bosque. Eran voces fuertes, burlonas, seguidas de risas desagradables que resonaban como cuchillos en el aire. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres apareció entre los árboles. Sus ropas estaban sucias y sus miradas eran amenazantes. «Miren lo que tenemos aquí», dijo uno de ellos, señalando a Anita con una sonrisa torcida. «Una niñita sola y con 2 cerdos. Hoy cenaremos bien, muchachos».
Anita sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Su instinto le decía que corriera, pero sus piernas no respondían. Los cerdos, asustados, se escondieron detrás de ella, gruñendo nerviosamente. ¡No! ¡No les hagan daño!, gritó Anita con la voz quebrada, extendiendo los brazos como si su pequeño cuerpo pudiera protegerlos. Los hombres se acercaron, riendo entre dientes. Uno de ellos pateó el refugio improvisado de Anita, haciéndolo caer al suelo con un estruendo. Otro empezó a acercarse a los cerdos, que temblaban detrás de la niña. «¿Y qué vas a hacer, mocosa?», le espetó uno de ellos con burla, inclinándose hacia ella. «¿Gritar? Aquí nadie te escuchará». Anita, con el corazón martillándole en el pecho, cerró los ojos y susurró una oración. No sabía a quién le hablaba, pero rogaba con todas sus fuerzas por ayuda. «Por favor, alguien, ayúdame». De repente, un sonido grave, profundo y poderoso resonó desde el bosque. Un bramido que hizo eco entre los árboles y detuvo a los hombres en seco. Giraron la cabeza hacia el origen del ruido, y lo que vieron hizo que sus risas se apagaran al instante. De entre las sombras emergió un toro enorme, majestuoso y aterrador. Su pelaje negro brillaba bajo el sol, y sus ojos rojos como el fuego parecían atravesar a los intrusos. Pisoteaba el suelo con fuerza, levantando polvo, mientras sus cuernos afilados apuntaban directamente hacia los hombres. «¡Ese toro va a matarnos!», gritó uno de ellos, retrocediendo rápidamente. El toro avanzó unos pasos más, inclinando la cabeza como si estuviera listo para embestir. Los hombres, incapaces de ocultar su miedo, comenzaron a correr en direcciones opuestas, tropezando y gritando mientras desaparecían entre los árboles. Anita se quedó paralizada, observando cómo el toro imponente y silencioso permanecía allí vigilándola. Su respiración era pesada y sus patas seguían firmes sobre la tierra. La niña, temblando, se arrodilló lentamente frente a él, con lágrimas en los ojos. «Gracias, gracias por salvarme», murmuró entre sollozos, juntando las manos como si estuviera orando. El toro la observó por unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin hacer ruido, se acercó a ella, bajó la cabeza y permitió que Anita tocara su grueso y cálido hocico. En ese momento, la niña sintió una extraña conexión con el animal, como si entendiera que no estaba sola. Desde ese día, el toro se convirtió en su protector. Aparecía cada vez que sentía peligro, permaneciendo cerca como una sombra silenciosa pero poderosa. Para Anita, su llegada fue una señal, una respuesta a sus oraciones. Aunque el mundo la había abandonado, el toro le recordó que aún existía algo, o alguien, que cuidaba de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Anita encontró un rayo de esperanza en medio de su soledad. Con el paso del tiempo, Anita se dio cuenta de que el toro que la había salvado no era un simple regalo del destino. Hércules, como descubrió que se llamaba, pertenecía a alguien, un granjero que vivía cerca de los bosques donde ella se refugiaba. La idea de devolverlo la llenaba de dudas. El toro se había convertido en su protector, en el único ser que le hacía sentir seguridad en un mundo que le había dado la espalda. Pero sabía que lo correcto era devolverlo. Una mañana, con el corazón apretado por la tristeza, Anita tomó una decisión. Caminó durante horas con Hércules, siguiendo sus pasos hasta que llegó a una granja rodeada de campos dorados. Desde la casa salió un hombre robusto, de cabello encanecido y rostro amable, quien al ver al toro abrió los ojos de par en par. «¡Hércules!», exclamó con una mezcla de alivio y alegría, corriendo hacia ellos. El toro gruñó suavemente al ver a su dueño, pero permaneció junto a Anita, como si supiera que aún necesitaba su compañía. Don Rogelio, el granjero, acarició la cabeza del animal, claramente aliviado de tenerlo de vuelta. Luego, su mirada se posó en Anita,
que estaba de pie, descalza, con la ropa gastada y el cabello revuelto. «¿De dónde vienes, pequeña?», le preguntó con curiosidad, notando su apariencia desgastada. Anita, con voz tímida, le explicó cómo Hércules había aparecido en el momento en que más lo necesitaba y cómo la había protegido de un grupo de ladrones. También le contó que, aunque le dolía devolverlo, sabía que debía hacerlo porque el toro no le pertenecía. Yo vi la marca y pensé que tenía que regresártelo. Él te pertenece», dijo, bajando la mirada, como si estuviera entregando una parte de sí misma. Don Rogelio la escuchó en silencio, asimilando cada palabra. Cuando Anita mencionó que vivía sola en el bosque, cuidando de sus 2 cerdos y sobreviviendo como podía, su expresión cambió de sorpresa a profunda preocupación. Después de un largo suspiro, habló con un tono firme pero lleno de calidez. «Pequeña, nadie debería vivir así. Ven, vamos a entrar. No puedo dejar que sigas sola en esas condiciones». Anita dudó al principio, pero las palabras del granjero eran sinceras. La llevó a su casa y le ofreció comida caliente, algo que Anita no había probado en meses. Mientras comía, él la observaba con una mezcla de ternura y tristeza. «Has pasado por mucho, ¿verdad?», le preguntó suavemente. Anita asintió, sin levantar la mirada. Don Rogelio no tardó en tomar una decisión. Desde ese día se convirtió en su apoyo, le dio alimentos, reforzó el cercado de sus cerdos y le enseñó cómo cuidar mejor de ellos. Pero lo que más impactó a Anita fue cuando le ofreció algo que nunca había imaginado: la oportunidad de ir a la escuela. «¿Escuela?», preguntó Anita con los ojos muy abiertos. «Pero no tengo libros ni ropa bonita, ¿cómo voy a ir?». Don Rogelio sonrió y le puso una mano en el hombro. «No necesitas nada de eso, Anita. Lo único que importa es que quieras aprender. Y yo sé que tú puedes hacer cosas grandes». Aunque al principio estaba llena de dudas, Anita aceptó. Sin embargo, la escuela resultó ser un lugar lleno de desafíos, donde la pobreza que llevaba en su ropa y en su piel se convirtió en motivo de burla. Los niños la miraban con desdén, y las risas burlonas llenaban el aula cada vez que entraba. «¡Miren! ¡Es la niña de los cerdos!», gritaba uno de los niños, mientras otros se reían a carcajadas. Incluso los maestros, que deberían haber sido su apoyo, no siempre la trataban con respeto. Una profesora, al verla esforzarse con los libros, le dijo en tono frío: «Niña, tal vez deberías concentrarte en otra cosa. Alguien como tú no llegará muy lejos». Esas palabras dolían como flechas, pero Anita no dejaba que las lágrimas rodaran frente a ellos. Guardaba su tristeza para las noches, cuando regresaba a la granja y encontraba consuelo en las palabras de don Rogelio. «No les hagas caso, Anita. Ellos no saben nada de lo que llevas dentro. Algún día les demostrarás cuán equivocados estaban», le decía con firmeza, mientras la ayudaba a repasar sus tareas bajo la luz de una lámpara. A pesar de las humillaciones y el rechazo, Anita decidió no rendirse. Cada día enfrentaba esas miradas de desprecio con la misma fuerza con la que había sobrevivido al bosque. Sabía que la vida no era fácil, pero también sabía que había encontrado algo que antes no tenía: una oportunidad. Y esa oportunidad, aunque llena de dificultades, le daba una esperanza que nunca antes había sentido. La pequeña Anita, la niña de los cerdos, estaba decidida a demostrar que su valor no lo definían las risas crueles ni las palabras hirientes, sino la fuerza de su corazón. Pese a las risas burlonas y las palabras hirientes que llenaban los días en la escuela, Anita no se dejó vencer. Cada burla era un empujón más para aferrarse con fuerza a sus sueños, un desafío que estaba decidida a superar. En su corazón, sabía que ella no era lo que los demás decían. Sabía que podía llegar lejos si trabajaba lo suficiente.
Y así lo hizo. Durante el día trabajaba duro en la granja junto a don Rogelio, cuidaba de los animales, aprendía a sembrar y cosechar y ayudaba a mantener todo en orden. Sus manos pequeñas, que antes solo recogían frutos en el bosque, ahora se llenaban de tierra y esfuerzo. Pero Anita no se quejaba. Cada tarea era una lección, y cada lección una herramienta para construir el futuro que soñaba. «Hoy ordeñaste mejor que yo, Anita», le decía don Rogelio con una carcajada cuando ella terminaba de llenar un balde de leche. «Es porque tú me enseñaste bien, don Rogelio», respondía ella con una sonrisa mientras limpiaba sus manos en el delantal. Por las tardes, después de trabajar, Anita tomaba sus libros y se dedicaba a estudiar. Aunque le costaba concentrarse a veces, especialmente recordando los comentarios de sus compañeros y maestros, nunca permitió que eso la detuviera. Se esforzaba al máximo y regresaba a la granja con buenas calificaciones. «Mire, don Rogelio, saqué un 9 en matemáticas», decía emocionada, mostrándole su libreta. El granjero, con el pecho lleno de orgullo, siempre tenía palabras de aliento para ella. «Sabía que lo harías bien. Eres una niña increíble, Anita. Sigue así y llegarás más lejos de lo que cualquiera puede imaginar». Los años pasaron y la determinación de Anita comenzó a dar frutos, no solo en la escuela, sino también en la granja. Sus cerdos, que alguna vez habían sido sus únicos compañeros en la soledad, comenzaron a reproducirse. Poco a poco, el pequeño corral se llenó de lechones juguetones. Anita los cuidaba con esmero, asegurándose de que tuvieran suficiente comida y un lugar seguro donde crecer. «Pareces una experta cuidando cerdos, Anita. Pronto tendré que contratarte para enseñarme», bromeaba don Rogelio mientras la veía trabajar. «No diga eso, don Rogelio. Si no fuera por usted, nada de esto habría sido posible», respondía ella con humildad. El trabajo conjunto también benefició al granjero. Su ganado comenzó a prosperar como nunca antes. Las vacas producían más leche, los campos estaban más fértiles y el esfuerzo de ambos se veía reflejado en cada rincón de la granja. Anita, la niña que un día había sido abandonada y perdida en el bosque, se estaba transformando en una granjera capaz, dedicada y llena de energía. Pero lo que más llenaba de orgullo a don Rogelio no era el éxito de la granja, sino la transformación de Anita. La veía caminar por los campos con la frente en alto, con una fuerza que hacía mucho tiempo no había visto en nadie. «¿Sabe qué, don Rogelio?», le dijo Anita un día mientras observaban juntos a los cerdos corretear en el corral. «Algún día quiero tener una granja como esta, grande, bonita, llena de animales y plantas. Y quiero que las personas como yo, las que creen que no pueden, vean que sí se puede salir adelante». El granjero la miró con los ojos brillantes y asintió, apoyando una mano en su hombro. «Y lo tendrás, Anita. Estoy seguro de que lo tendrás. Porque tú no solo sueñas, tú trabajas para que esos sueños se hagan realidad». Anita no respondió. Simplemente miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando los campos con tonos dorados. En ese momento, sintió que todo su esfuerzo, su dolor y su lucha valían la pena. No solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo una vida. Una vida que, aunque aún llena de desafíos, era suya. Y eso, para ella, lo significaba todo. Cuando Anita cumplió 18 años, algo en su interior le dijo que era hora de dar el siguiente paso. No quería que todo el esfuerzo que había hecho hasta ese momento quedara en el olvido. Había sobrevivido al hambre, al frío y al abandono. Había trabajado en la granja de don Rogelio, aprendido todo lo que podía sobre la tierra, los animales y la vida misma. Pero ahora quería más. Quería transformar esa pequeña chispa de esperanza en un fuego que iluminara su futuro.
Así que una mañana tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Voy a vender nuestra leche en el mercado», anunció con firmeza mientras colocaba los cubos llenos de leche fresca en una carreta. Don Rogelio, que siempre había creído en ella, la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás segura, Anita? El mercado puede ser duro. No todos valoran el esfuerzo detrás de lo que llevamos». Anita le sonrió, ajustando la carga. «Sé que no será fácil, pero no puedo quedarme esperando. Si quiero cumplir mis sueños, tengo que empezar. Además, sé que nuestra leche es buena. Eso hablará por nosotros». Y así, con el corazón lleno de nervios, pero también de determinación, Anita emprendió su camino al mercado. Era la primera vez que enfrentaba algo tan grande por sí sola. Su ropa sencilla y su carreta desgastada destacaban entre los puestos llenos de colores y mercaderes experimentados. Las miradas curiosas y, en algunos casos, despectivas, no tardaron en llegar. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó un vendedor, alzando una ceja mientras miraba la carreta. «Esto no es un juego». Anita, aunque temblaba por dentro, mantuvo la frente en alto. «Vengo a vender leche fresca. Es de la mejor calidad, se lo aseguro». Pero no todos estaban dispuestos a escucharla. Algunos compradores pasaban de largo sin siquiera mirarla, y otros la ignoraban por completo. Durante horas, apenas vendió lo suficiente para cubrir el esfuerzo que había hecho. Al caer la tarde, sintió que el peso de las miradas y los comentarios comenzaba a aplastarla. Pero entonces, una anciana se detuvo frente a ella. «¿Dices que es leche fresca?», preguntó, inclinándose hacia la carreta. «Sí, señora, la ordeñamos esta misma mañana», respondió Anita, tratando de sonar segura. La mujer probó un poco, evaluando el sabor con cuidado. Luego de unos segundos, asintió con aprobación. «Está buena, muy buena. Dame 1 litro». Ese pequeño gesto fue todo lo que Anita necesitaba para recuperar la fe. A partir de ese día, regresó al mercado cada mañana, enfrentando las mismas dificultades, pero con más confianza. Hablaba con los clientes, les explicaba cómo cuidaba de sus vacas y les aseguraba que todo lo que vendía estaba hecho con dedicación. Poco a poco, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Las personas comenzaron a reconocerla. «Aquí viene Anita, la chica de la mejor leche del mercado», comentaban algunos compradores al verla llegar con su carreta. Con el tiempo, su clientela creció tanto que ya no podía satisfacer la demanda con lo que producía en la granja. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz: expandir su terreno y su producción. «Voy a comprar más tierras, don Rogelio. Necesitamos más espacio para las vacas», dijo un día mientras revisaban las cuentas. «Es un gran riesgo, Anita. ¿Estás segura de que podrás con todo esto?», preguntó él, aunque en sus ojos había un brillo de admiración. «Siempre es un riesgo, don Rogelio, pero si no lo intento, nunca sabré hasta dónde puedo llegar». Y así, Anita invirtió cada centavo que había ganado en la compra de más tierras. Construyó establos más grandes, contrató empleados para ayudarla y aprendió todo lo que pudo sobre cómo mejorar la producción. Había noches en las que apenas dormía, preocupada por las cuentas y las decisiones difíciles que tenía que tomar. Pero su determinación nunca flaqueaba. «Si seguimos trabajando juntos, lo lograremos», le decía a su equipo, siempre con una sonrisa que inspiraba confianza. Los años pasaron y el pequeño negocio en el mercado se transformó en una fábrica láctea próspera. Anita instaló maquinaria moderna, abrió rutas de distribución hacia pueblos vecinos y contrató más personas que, como ella alguna vez, buscaban una oportunidad. Don Rogelio, ahora mayor, no podía ocultar su orgullo. ¿Quién habría pensado que aquella niña perdida en el bosque se convertiría en la dueña de la fábrica más grande de la región? Decía,
con lágrimas en los ojos cada vez que alguien mencionaba el éxito de Anita. Pero ella, a pesar de su éxito, nunca olvidó sus raíces. Seguía visitando el mercado, recordando los primeros días en los que todo parecía imposible. Hablaba con los clientes que la habían apoyado desde el principio, agradeciendo cada palabra de aliento y cada compra. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Nunca olvidaré lo que hicieron por mí. Anita, la niña que un día fue abandonada con nada más que 2 cerdos y una promesa rota, había demostrado que no importa cuán difícil sea el comienzo, los sueños pueden hacerse realidad con trabajo duro, perseverancia y un corazón lleno de esperanza. Pero su historia estaba lejos de terminar. Había mucho más que construir, más vidas que impactar y más sueños que alcanzar. El éxito que Anita había construido con sus propias manos era innegable, pero los fantasmas de su infancia difícil seguían persiguiéndola. A pesar de los años, no podía olvidar las palabras crueles de sus maestros, que alguna vez le dijeron que nunca llegaría lejos, ni las risas de sus compañeros, que la humillaban por su pobreza. Esos momentos de burla y rechazo estaban grabados en su memoria, y aunque ahora ella era una mujer fuerte y exitosa, las heridas aún dolían. Un día, mientras revisaba solicitudes de empleo para su fábrica, su mirada se detuvo en un nombre que nunca pensó volver a ver, el de una de sus antiguas maestras, la misma que la miró con desdén y le dijo que no tenía futuro. La solicitud iba acompañada de una carta repleta de elogios. Anita, siempre supe que llegarías lejos. Es un honor ver lo que has logrado. Me encantaría formar parte de tu empresa. Leyó en voz alta, con una sonrisa amarga. Anita dejó la carta sobre la mesa cerrando los ojos por un momento. Recordó claramente el tono frío y despectivo de esa maestra, cómo la había hecho sentir pequeña y sin valor. Siempre supo que llegaría lejos, murmuró para sí misma, dejando escapar una leve risa irónica. No cuando se burlaba de mí en clase. Era extraño cómo la vida daba vueltas. Ahora, esas mismas personas que una vez la hicieron llorar buscaban su ayuda, su aprobación, su trabajo. Pero Anita no tenía intención de abrirles las puertas. No era por venganza, sino porque valoraba la lealtad y el apoyo genuino. Aquellos que no creyeron en ella cuando más lo necesitaba no tenían lugar en su mundo ahora. Algunas cosas se perdonan, pero no se olvidan, se dijo a sí misma mientras archivaba la solicitud sin intención de responder. Sin embargo, nada la preparó para el día en que el pasado la golpeó de la forma más inesperada. Estaba en su oficina, revisando cuentas, cuando una figura apareció en la entrada. Anita levantó la vista y sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Era ella, su madre. Habían pasado tantos años, pero Anita la reconoció al instante. El rostro de la mujer estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos, esos mismos ojos que Anita había mirado con esperanza cuando era niña, seguían siendo los mismos. «Anita», dijo la mujer con la voz temblorosa como si cada palabra le costara. «Soy yo, hija. He venido a pedirte perdón. No sabes cuánto lo siento». Anita se quedó en silencio, clavando sus ojos en ella. En su mente, imágenes de su infancia se sucedieron como un torbellino, el frío de las noches en el bosque, el hambre que la había obligado a comer lodo, las veces que enfermó por probar plantas que no debía. Recordó los días interminables esperando a que su madre cumpliera su promesa de volver. Recordó el vacío, el miedo y el dolor de ser una niña abandonada. «¿Perdón?», dijo finalmente, con un tono firme que ocultaba las emociones que luchaban por salir. «¿Vienes a pedirme perdón después de todo este tiempo?». La mujer intentó acercarse, pero Anita levantó una mano, deteniéndola. «¿Sabes cuántas noches lloré sola, esperando que regresaras?
continuó Anita, su voz comenzando a quebrarse. ¿Cuántas veces tuve que buscar comida entre la tierra porque no tenía nada más? Me dejaste sola, mamá. Sola. Tenía 8 años. Yo no sabía lo que hacía, intentó decir la mujer con lágrimas llenando sus ojos. No sabías lo que hacías, exclamó Anita levantándose de su silla. Yo era una niña, tú eras mi madre. ¿Sabes cuántas veces pensé que iba a morir? El hambre casi me mata, mamá. Comía plantas que no debía y me enfermaba porque no había nadie para cuidarme. Las lágrimas ahora corrían por el rostro de Anita, pero su postura seguía firme. La mujer, con la cabeza baja, no podía responder. Sabía que no había excusa que pudiera borrar lo que había hecho. He aprendido a vivir sin ti. Lo hice sola desde el día que me dejaste. No te necesito y no quiero que vuelvas a formar parte de mi vida. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. La mujer, derrotada, dio media vuelta y se marchó en silencio. Anita se quedó sola en su oficina con el corazón pesado. Aunque había tomado la decisión correcta, el encuentro había removido viejas heridas. Esa noche, mientras caminaba por su fábrica, observando las máquinas trabajando y escuchando las risas de sus empleados, Anita reflexionó sobre todo lo que había logrado. Recordó las veces que estuvo a punto de rendirse, los días en que pensó que no sobreviviría, pero también recordó cómo cada momento de sufrimiento la había hecho más fuerte, más determinada. Había convertido el abandono en fuerza, el hambre en voluntad y la soledad en éxito. Ahora Anita sabía quién era. Una mujer que no solo había superado su pasado, sino que lo había usado para construir un futuro del que podía estar orgullosa. Su historia no era solo un recordatorio de lo que había sufrido, sino de todo lo que había logrado. Y aunque las cicatrices de su infancia nunca desaparecerían, Anita las llevaba con orgullo, porque eran la prueba de que había sobrevivido. Anita había logrado lo que muchos consideraban imposible: transformar el dolor y las humillaciones de su infancia en un imperio construido con sus propias manos. Pero, a pesar de su éxito, nunca olvidó las noches frías y solitarias, las lágrimas que derramó bajo el cielo estrellado, ni el hambre que casi la llevó al límite. Esos recuerdos seguían vivos en su corazón, no como un peso, sino como una fuerza que la impulsaba a ser mejor, a marcar una diferencia para otros. Sabía que su historia no era solo suya, era un ejemplo para quienes enfrentaban adversidades similares. Por eso, Anita decidió que su éxito debía ser compartido con aquellos que realmente la habían apoyado y con las comunidades que tanto necesitaban una oportunidad. Su primer gesto fue hacia don Rogelio, el hombre que había sido su salvador cuando ella era solo una niña perdida y asustada. Una mañana, Anita llegó a la vieja granja con una propuesta que cambiaría la vida del granjero. «Don Rogelio, quiero hablar con usted sobre algo importante», dijo mientras se sentaban en el porche de madera, con una taza de café caliente en las manos. «Dime, Anita, siempre estoy dispuesto a escucharte», respondió él mirándola con orgullo. Anita respiró hondo, sus ojos brillando con determinación. «Usted me dio un hogar cuando no tenía nada. Me enseñó a trabajar, a cuidar la tierra, a no rendirme. Nunca podré agradecerle lo suficiente, pero quiero intentarlo. Quiero ampliar su granja, comprarle más animales, mejorar sus herramientas y asegurarme de que todo lo que produzca se venda a precios justos. No quiero que nunca más pase una noche preocupado por el futuro». Don Rogelio la miró, claramente emocionado. Sus manos, fuertes y curtidas por el trabajo, temblaban ligeramente al sostener la taza. «Anita, lo que dices es más de lo que jamás podría pedir.
Ayudarte fue un honor para mí, pero verte aquí, convertida en esta mujer fuerte y generosa, es el verdadero regalo. Anita sonrió y en ese momento entendió que su éxito no tenía sentido si no podía usarlo para devolver lo que una vez le dieron: esperanza. No se detuvo con don Rogelio. Anita miró más allá, hacia las personas que vivían en las comunidades cercanas, enfrentando los mismos desafíos que ella enfrentó alguna vez. Comenzó a contratar a quienes más necesitaban empleo, ofreciendo salarios dignos y un ambiente donde todos se sintieran valorados. Si yo lo logré, ustedes también pueden hacerlo, les decía a sus empleados en las reuniones, compartiendo su historia como un recordatorio de que las adversidades no definen a una persona. Además, invirtió en construir un centro comunitario, un lugar donde la gente pudiera aprender nuevas habilidades y encontrar oportunidades para salir adelante. Para Anita, no se trataba solo de dar trabajo, se trataba de dar esperanza, de abrir puertas que muchos creían cerradas para siempre. Con el tiempo, la fábrica láctea de Anita se convirtió en un símbolo de calidad y frescura en todo el país. Sus productos llenaban los estantes de los supermercados y su nombre era conocido por miles de familias. Pero para Anita, el verdadero triunfo no estaba en el dinero ni en la fama. Cada vez que veía sus máquinas funcionando, cada vez que firmaba un contrato importante, recordaba los días en los que no tenía nada. Recordaba cómo luchó para no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Un día, mientras caminaba por los pasillos de su fábrica, se detuvo frente a una gran fotografía enmarcada. Hércules, el toro que un día la había salvado de los ladrones. La imagen capturaba la majestuosidad del animal, su fuerza y nobleza. Anita se quedó en silencio, tocando suavemente el marco, dejando que los recuerdos inundaran su mente. «Gracias, Hércules. Todo comenzó contigo. Nunca te olvidaré», murmuró con una sonrisa. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para otros, un recordatorio de que incluso los comienzos más oscuros pueden transformarse en algo extraordinario con trabajo duro, determinación y el apoyo genuino de quienes creen en nosotros. Cada día, Anita se levantaba con un propósito: demostrar que el dolor no define a nadie, que el abandono y las humillaciones pueden convertirse en fuerza y que siempre hay una manera de salir adelante. Pero, sobre todo, vivía para honrar a las personas que, como don Rogelio y Hércules, la ayudaron cuando más lo necesitaba. Para Anita, su mayor riqueza no estaba en los números de su cuenta bancaria, sino en las vidas que podía impactar y en las sonrisas que ahora formaban parte de su historia. Su triunfo no era solo suyo, era un regalo que compartía con el mundo.